En esta clase lo que vamos a ver es cómo graficar las funciones seno y coseno. Para empezar tenemos que ver la función seno y coseno como es siempre, cuando no tiene nada modificándola, es solamente seno de alfa. La función seno, cuando está sola, no tiene ningún número agregado, es así. Arranca lo más alto que va es hasta 1 y llega hasta el menos 1. Y arranca desde 0 grados en 0, en 90 grados sube hasta 1, en 180 pasa por el medio en 0, en 270 grados vuelve a pasar acá por menos 1 y acá en 0 de nuevo, queda como una S invertida. En vez de decir 90 grados también se puede decir pi sobre 2, depende del sistema en que lo pidan. En vez de 180 pi, en vez de 270 3 medios de pi, y en vez de 360 2pi, dependiendo del sistema en el que está el ejercicio. Vamos a poner este o este, es lo mismo. Y lo que se analiza es el máximo y el mínimo, que es el máximo es lo más alto que llega, que es hasta el 1, el mínimo es lo más bajo que llega, que es hasta el menos 1. Después tenemos el comienzo, que si no hay nada modificándolo, comienza en 0 grados, arranca de acá. Y después el periodo es cada cuánto se repite la función. Siempre el periodo, si no hay nada modificando, va a ser cada 360 grados. Esta onda, entre 0 y 360, va a pasar una vez. Si hago 360 más, se repite. Entonces el periodo sería 360. Ahora veamos para la función coseno. La función coseno también, si no tiene ningún modificador, es así. Coseno en 0 arrancaría acá de 1, después tenemos en 90 pasa por acá, 180 para menos 1, 270 con 0 y 360 arriba. Entonces queda como una U y la otra quedaba la seno como una S. Y bueno, las otras partes es lo mismo, porque el máximo que alcanza es en 1, el mínimo también es en menos 1, comienza en 0, acá de 0 grados está empezando. Y el periodo, o sea, cada cuánto se va a repetir es cada 360. La única diferencia entonces entre estas dos es que está como corrida. La función seno empieza de acá abajo y la coseno empieza de acá arriba. Cualquiera de las dos funciones estas van a aparecer numeritos acá que van a empezar a modificar ese gráfico. Lo van a estirar, lo van a alargar, achicar, lo van a mover. Vamos a ver la primera modificación de todas, que sería en este caso, que me aparezca un número adelante de la función multiplicando. Yo acá lo hice con seno, pero puede ser con coseno, lo mismo. Que haya un número a que modifica la función. Y lo que va a modificar es el máximo y el mínimo. El ejemplo que puse sería este, que me aparezca un número acá adelante. Por ejemplo, la función es 2 veces el seno de alfa. Entonces, lo que hace ese 2 o el número que haya acá adelante me va a modificar máximo y mínimo. ¿Qué significa? Que la función seno, como ya la vimos, en vez de arrancar desde el 1, va a llegar hasta el 2. Y en vez de llegar hasta el menos 1, va a llegar hasta el menos 2. Se va a estirar la función hasta el número que diga acá. Entonces, como acá dice un 2, ya sé que la función seno la tengo que hacer hasta acá. Entonces, haces los ejes, pones el 1 y el 2, menos 1 y menos 2. Y acá van siempre los mismos números. 90, acá estaría el 0, 90, 180, 270 y 360. Bueno, y entonces ahí empiezo. La función seno arranca de abajo. Y en 90 tendré que llegar hasta 1, pero en este caso se va a unir con el 2 por el número que tiene adelante. Después vuelve a bajar a 0. En 270 se uniría con 1, con menos 1, pero en este caso se une con menos 2 por el número que tengo acá. Y en 360 vuelve a 0. Entonces lo unimos y me queda el gráfico igual que cualquier gráfico del seno, pero estirado hasta el 2 y hasta el menos 2, porque lo que me cambia el número adelante que multiplica es máximo y mínimo. Entonces, cuando hay que hacer el análisis, lo que voy a poner es
máximo, que en este caso es 2, mínimo, que es menos 2, y el resto sigue igual. El comienzo sigue estando en 0 y el periodo sigue siendo 360 grados porque cada 360 se va a repetir. Entonces lo único que me modifica algo adelante es que lo estira hasta ese número. Bueno, veamos la segunda modificación que puede aparecer. La segunda modificación es que me aparezca un signo menos. Y ese signo menos lo único que me va a hacer es que me va a dar vuelta el gráfico. Yo el gráfico lo voy a hacer normal y después con el menos lo voy a dar vuelta. Por ejemplo, yo acá puse un ejemplo que dice que la función es menos 3 el seno de alfa. Acá aparece los dos casos que estuvimos viendo. O sea, el anterior que tenía un número delante y además el menos. Entonces, que aparezca este 3 quiere decir que va a llegar hasta el 3, hasta acá arriba, y hasta el menos 3 acá. Yo voy a hacerlo con eso y después lo doy vuelta. Entonces esa función seno tiene que arrancar acá de 0, va a llegar hasta el 3, de nuevo al 0, baja hasta el menos 3, sube al 0 de vuelta. Esto sería la función seno con el 3 si no estuviese el menos. Pero al estar el menos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a hacer ese menos es que esto me lo va a dar vuelta. O sea, si esta parte está para arriba, va a pasar a estar para abajo. Hago un punto acá. Y si esta parte está para abajo, va a pasar a estar arriba. Hago un punto acá. Y ahí vuelvo a unir. Entonces, la respuesta de este ejercicio es esta. La que está acá en rojo. Toda esta que está acá, es la respuesta. Esta sería si no estuviese el menos. Y esta que está acá es con el signo menos. Entonces el menos adelante lo que hace es dar vuelta al gráfico. Pero el resto de las cosas no me la va a cambiar. O sea, en el análisis yo tengo que poner máximo y mínimo. Es lo mismo si está el menos o si no. O sea, el máximo es 3 y el mínimo es menos 3. Después tenemos el periodo 360 y el comienzo en 0, porque arranca de 0 y se repite cada 360. Entonces ese es el segundo modificador. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa más que puede aparecer modificando. Otra cosa que puede aparecer modificando es un número que esté adentro del paréntesis multiplicando. Ahora yo no afuera, sino un número adentro del paréntesis. Ese número llamamos B. B se dice que está acá. Y lo que me va a modificar es el periodo. O sea, cada cuánto se va a repetir. Para calcular el periodo, ahora vamos a ver, lo que hay que hacer es hacer 360 dividido ese número que haya. O 2pi dividido el número. ¿Por qué 2pi? Depende en qué sistema lo pidan. Si no aclaran, lo haces con 360, pero si tiene que estar en este sistema, 360 era lo mismo que 2pi, entonces hace 2pi dividido el número que haya ahí. Bueno, por ejemplo, este dice que la función es el seno de 2 por alfa. Entonces esta es lo que llamamos b porque está adentro del paréntesis. Entonces eso lo que me va a hacer es modificarme el periodo, cada cuánto se va a repetir. El máximo y el mínimo no me está modificando porque no tengo nada adelante en este caso. O sea, el máximo va a ser 1, el mínimo va a ser menos 1, el comienzo no está modificado, así que va a ser 0, pero sí se me va a modificar el periodo. Y para el periodo, entonces voy a hacer 360 dividido b, que en este caso lo que me parece es 2. 360 dividido 2, si lo haces en la calculadora te da 180. Quiere decir que cada 180 grados se está repitiendo. ¿Y cómo hago para dibujarlo? Lo que tengo que saber es que es como que el dibujo se va a cortar. En vez de repetirse cada 360, en 180 se va a estar repitiendo. Lo que hago es, como tiene un 2, tiene que haber 2 rayitas entre medio de esto. O sea, en vez de 90 hacer un lugar, ahora va a pasar a ser 2 lugares. Entonces voy a hacer una rayita en el medio de cada uno. Si hubiese un 3, haría 3 rayitas. Tendría que haber 3 lugares. Ahora hago una rayita para que haya 2 lugares. Y ahora hago todo lo mismo. Voy a hacer el mismo dibujo que antes para seno, que es, arrancó de 0,
en la primera, ya ahora no en 90, sino en la primera rayita que agregué, 1 hasta el 1, en 90 va a pasar por 0, hago la misma S, pero va a quedar más chiquitita, porque se está repitiendo más veces. Vuelvo acá, vuelvo a unir acá arriba con 1, vuelvo a 0, vuelvo a menos 1, vuelvo a 0. Si lo uno, me queda el mismo gráfico, pero entra dos veces. ¿Por qué? Porque se está repitiendo cada 180. Si te fijas acá, 180, ahí ya aparece el dibujo. Y 180 más se vuelve a repetir. Por eso el periodo da 180. Cada 180 se está repitiendo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Si aparece un número acá, lo que haces más rayitas en el medio y haces el mismo dibujo. Y cuando indicas periodo tenés que indicarlo usando esta fórmula, 360 dividido B o 2pi dividido B. Si fuese que me lo piden en este sistema, te quedaría así. Pones 2pi dividido 2 y en la calculadora haces 2 dividido 2, que es 1, entonces te queda pi. Quiere decir que cada pi se repite, o sea, cada 180. Es lo mismo. Bueno, esa es la modificación entonces con la letra B. Ahora veamos otra modificación más, que es cuando aparece una letra C. La letra C es que está adentro del paréntesis sumando o restando. Va a estar ahí, pero no va a estar multiplicando adelante, sino aparece más o menos un número, ¿sí? Por ejemplo acá, seno de alfa más 90 grados. Aparece esto. Lo que va a hacer eso es modificarme el comienzo. No va a arrancar ya de 0. Cuando haya más o menos algo adentro del paréntesis, va a arrancar de otro lado. Entonces, para calcular ese comienzo, lo que vamos a hacer es, como puse acá, igualar a 0 y despejar alfa. Acá no hay nada adelante, o sea que el máximo y el mínimo va a seguir siendo 1 y menos 1. Máximo que llega hasta 1, mínimo que llega hasta menos 1. Después, el periodo, no hay nada modificando. El periodo va a ser 360, porque no hay nada acá, que es lo que modificaba el periodo, pero sí el comienzo. El comienzo es lo único que se va a ver modificado. Y para calcular el comienzo lo que hay que hacer es igualar a 0. ¿Qué es lo que iguala a 0? El paréntesis. Un paréntesis a 0. Entonces, esto quedaría así. El paréntesis dice alfa más 90, lo igualo a 0. Entonces, alfa es el 90 que está sumando, pasa restando, me queda que alfa es menos 90. ¿Qué quiere decir? Que va a arrancar desde menos 90 el ejercicio. O sea, va a arrancar de este lado. Va a ser todo igual, pero arranca del negativo. Entonces acá pongo menos 90, acá está 0, y acá lo mismo, va a estar 90, 180, 270, 360. Bueno, y hago el mismo gráfico. En este caso, como era un seno, el seno arranca de abajo, sube hasta el 1, baja hasta el 0 de nuevo, baja hasta el menos 1, de nuevo al 0, de nuevo al 1. Es la misma forma, lo único que arranca más al costado porque tiene algo sumando o restando acá. Bueno, y vamos a ver, por último, la última modificación que puede aparecer es que haya una letra que llamamos D, que sería cualquier número que esté ahí subiendo o bajando la función. Acá sería más o menos D. Si está positivo, lo que va a hacer es que lo va a subir la función, sube, y si está negativo, baja. Entonces, por ejemplo, seno de alfa más 1. Yo voy a hacer la función normal y después subo todo un lugar. Como dice más 1, sube un lugar. Entonces, fíjate. Yo hago la función normal. La función seno, acá estaría 90, 180, 270, 360. Bueno, entonces la función seno es así. 0, 1, 0 de vuelta, menos 1, 0. Esta es la función seno común. Ahora, lo que voy a hacer, como dice más 1, es subirle un lugar a todo. O sea que si este punto está en 0, lo subo un lugar. Si este punto está en 1, lo subo un lugar, hasta el 2. Si este punto está en 0, lo subo un lugar,
Este que está en -1 lo subo un lugar. Y este también lo subo un lugar. Y ahora lo uno. Entonces lo que hace ese +1 es correrme el gráfico. +1, un lugar para arriba. Si hubiese sido -1, me lo corría un lugar para abajo. Si hubiese sido +2, iba a llegar hasta el 2. Eso que está acá, corre el gráfico todo para arriba. Lo que conviene es que lo hagas normal y después subas cada punto para arriba o para abajo para que te quede mejor. Acá el resultado sería este. Ese lo marcas bien para indicar que este es el resultado. Bueno, y acá el máximo y el mínimo y todo eso también se modifican, máximo y mínimo. El máximo, lo más alto que quedó es 2. Y el mínimo, lo más bajo que quedó es en 0. Después el periodo sigue siendo 360 y el comienzo va a seguir siendo 0. O sea, lo que va a modificar esto es el máximo y el mínimo, pero lo tenés que dibujar para fijarte hasta dónde llegó. Bueno, por último, para resumir esto, vamos acá a ver todas las modificaciones que pueden aparecer juntas. O sea, si te aparece un menos va a significar que lo das vuelta. Eso lo haces al final, haces esa función y después lo das vuelta a todo. Si aparece algo adelante, pero afuera del paréntesis, adelante multiplicando, es que va a modificar máximo y mínimo. Si aparece algo multiplicando adentro del paréntesis, modifica el periodo. Y ahí haces 360 dividido b o 2pi dividido b. Depende del sistema en el que estés. Si aparece acá algo sumando o restando, modifica el comienzo y para eso igualás a 0 al paréntesis. Y por último, si aparece algo acá afuera, sube o baja. Esto sería el resumen de todo lo que te puede llegar a aparecer. Veamos un ejercicio que mezcle todas esas cosas. Varios casos. Por ejemplo este dice 3 por el seno de 2 alfa menos pi. Bueno, ¿qué van a indicar esas cosas? El 3 modificaba máximo o mínimo. Quiere decir que ahora va a estar llegando hasta no hasta el 1, sino hasta el 3. Entonces 1, 2, 3. Hasta el 3 y hasta el -3. Hasta ahí va a llegar la función. Ya sé con esto que el máximo es 3 y que el mínimo es -3. Después, ¿qué me dice esto que está acá? Lo que estaba acá me modificaba el periodo, era la letra que llamábamos B. Entonces el periodo ya no va a ser 360, sino que va a ser 360 dividido 2, que es 180. Quiere decir que cada 180 se va a repetir. O que es lo mismo decir 2pi dividido 2, porque como acá aparece pi, vamos a tener que hacerlo con pi, pero es lo mismo. 2 dividido 2 es 1, 1 pi. Bueno, y después esto que aparece acá, el menos pi, lo que me va a modificar es el inicio o comienzo. El comienzo era igualar el paréntesis a 0, o sea, 2 alfa menos pi igual a 0 y ahí despejo. Dejo el 2 alfa, el menos pi pasa como más pi y el alfa queda solo, el 2 pasa dividiendo. Pi dividido 2. Esto quiere decir que cada en pi dividido 2 va a empezar. ¿Qué era pi dividido 2? Pi dividido 2 era 90. Si te acordás al principio dijimos 90 era pi sobre 2, 180 es pi, 270 es 3 medios de pi y 360 es 2pi. Entonces los anotás acá abajo y es lo mismo, haces todo igual, solo que mirás estos números. Entonces acá vamos a hacer el gráfico. Yo sé que va a llegar hasta 3 y -3, que va a arrancar de pi sobre 2, o sea, va a arrancar de acá. Y que lo importante es que el periodo es 180, se va a estar repitiendo cada 180. Al tener este 2 acá, lo que hacíamos era dividir, hacer una rayita más entre medio de cada uno. Entonces va a pasar por acá y por acá. Y va a llegar hasta el 3 y hasta el -3. Entonces arrancamos. Va a arrancar de acá. ¿Por qué? Porque tengo un modificado al inicio. Entonces arranca de acá abajo. En la rayita que sigue tiene que llegar hasta el 3. Después 0. Después en la que sigue hasta el -3. Después 2, 0 de nuevo. En la que sigue hasta el 3 de nuevo y baja. Entonces ahí lo unimos.
Bueno, y este es como queda el gráfico entonces. El máximo que llega es 3, el mínimo que llega es menos 3. Se repite cada 180, de acá a acá hay 180 y se está repitiendo. Y el comienzo arranca en pi sobre 2, que es 90 grados. Entonces a partir del comienzo y haciendo una rayita más en el medio por este 2, el 2 significa que cada lugar se divide en 2. Entonces ahí pasas el gráfico y lo unís.